Buen día, bienvenidas a las conferencias de la Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Ana María López Recinos, abogada y notaria. Durante el transcurso de este semestre tendré el gusto de compartir con ustedes el curso de Derecho Laboral 2. Sean todos bienvenidos a la primera conferencia correspondiente a la semana 1 con el tema Consideraciones generales e instituciones del derecho colectivo del trabajo. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer el origen del derecho colectivo del trabajo, definir el derecho colectivo del trabajo y comprender la importancia de su estudio. Damos inicio con el primer tema, nacimiento del derecho colectivo del trabajo. Para hablar respecto al origen, al nacimiento del derecho colectivo del trabajo, es necesario remontarnos al derecho de coalición, a sus inicios, porque se considera que el derecho de coalición es la base o el fundamento general del derecho colectivo del trabajo. Sin el derecho de coalición no serían posibles las instituciones existentes actualmente del derecho colectivo del trabajo. Es decir, que sin el derecho colectivo del trabajo no existiría la huelga, el paro, la libertad sindical, negociación colectiva, contratación colectiva, reglamento interior de trabajo, entre otras instituciones del derecho colectivo del trabajo. El derecho de coalición, que es la base del derecho colectivo del trabajo, es el derecho de unirse en defensa de intereses comunes. El derecho de coalición en Francia estuvo prohibido por la ley de Le Chapelier en 1791. En esa época, la coalición constituía un delito sancionado en el Código Penal. En 1864, en Francia, desapareció el delito de coalición. Ya dejó de perseguirse el derecho o la unión o reunión de los trabajadores en busca de defender sus intereses comunes. Es importante conocer los antecedentes de la coalición porque, como les mencionaba anteriormente, pues es el fundamento, es el lugar de donde nace el derecho colectivo del trabajo. La primera batalla del derecho colectivo del trabajo se libró con la finalidad de alcanzar que se reconociera en las diferentes legislaciones el derecho de coalición, que se le diera un reconocimiento y que se permitiera a los trabajadores poder reunirse para defender sus intereses. Al proclamarse esta libertad, ese derecho de coalición, se logró que el Estado pudiera tolerar otras instituciones del derecho colectivo del trabajo, como lo es la huelga y el paro. Estas dos instituciones, la huelga y el paro, al igual que la coalición, nacieron al mundo del derecho estatal como delitos, es decir, que a un inicio, en sus orígenes, eran considerados como delitos y eran sancionados por los estados. En Inglaterra, en 1824, se reconoció la coalición como un derecho de los trabajadores. Mientras que en Francia la libertad de coalición se reconoció hasta 1864. Esto porque el Estado tenía temor a los grupos organizados de trabajadores, a los grupos sociales que se organizaban y que podían, según el Estado, perjudicarle.
¿Cuáles fueron las condiciones que generaron la coalición de trabajadores para oponer la fuerza del número al poder económico del empleador? ¿Cuáles fueron esas condiciones que gota a gota fueron llenando un vaso hasta que lograron que se rebalsara y que los trabajadores dijeran hasta aquí? Ya no vamos a aguantar más esta situación y vamos a tomar cartas en el asunto. Las condiciones que generaron o que motivaron a los trabajadores a reunirse, a formar coaliciones, son las siguientes. Especialmente sucedió durante la Revolución Industrial en 1760. Estas condiciones fueron las siguientes. Se dieron malas condiciones de trabajo en los centros de trabajo. Durante la Revolución Industrial se necesitaba bastante mano de obra. Entonces, se dieron una serie de condiciones que generaron un descontento en los trabajadores. Malas condiciones de trabajo. En los centros de trabajo había ausencia de medidas sanitarias. Estaban en condiciones deplorables los trabajadores en los centros de trabajo. Habían extensas jornadas de trabajo, explotación laboral, especialmente de mujeres y niños. Era común en esa época, durante la Revolución Industrial, que trabajadores fallecieran por causa de estas condiciones. Ausencia de medidas sanitarias extensas, atenuantes, jornadas de trabajo, explotación laboral, eran mal pagados y explotados con extensas jornadas de trabajo. Sumado a esto, estaban en condiciones de hacinamiento. Muchos trabajadores en lugares de trabajo reducidos de espacio. Todas esas condiciones generaron enfermedades dentro de los centros de trabajo, enfermedades comunes y enfermedades profesionales. Les mencionaba que se daban en esa época, era común que fallecieran los trabajadores por las malas condiciones de trabajo. Todas esas condiciones obligaron a los trabajadores a reunirse, a empezar a idear formas para cambiar su situación dentro de los centros de trabajo. A esto se le llama coalición, la reunión de, en este caso, los trabajadores en busca de solucionar o mejorar sus condiciones y sus intereses comunes. Siguiendo con los antecedentes, el del derecho colectivo del trabajo. La tolerancia de la huelga constituía un derecho negativo en aquella época porque producía la terminación de los contratos de trabajo. En determinado momento el Estado toleraba la huelga, pero automáticamente los trabajadores que iban a la huelga, el patrono podía despedirlos, entonces constituía un derecho negativo. Podían ir a la huelga, pero como consecuencia eran despedidos de sus trabajos. Posteriormente, la huelga pasó a ser un derecho positivo de los trabajadores. El patrono ya no podía despedirlos sin autorización de juez. La huelga nació en Inglaterra, mientras que en Latinoamérica se reconoció por primera vez en la Constitución mexicana de 1917 y en Guatemala en la Constitución de 1921. Respecto a la huelga, México tiene el reconocimiento, que fue la primera constitución donde se le dio carácter de garantía, una garantía, un derecho, la huelga. Y Guatemala pues tiene el segundo lugar en ese tema. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se restringió el derecho de huelga, se dio esa tendencia a nivel mundial. Especialmente se daba la restricción para el ejercicio de la huelga para trabajadores del Estado. Era el Estado el principal represor de esos movimientos de trabajadores.
Las instituciones del derecho colectivo de trabajo nacieron antes de su reconocimiento y de su reglamentación legal. Es decir, que la mayoría de instituciones del derecho colectivo del trabajo funcionaron en sus inicios como instituciones de hecho, porque no estaban reconocidas en las diferentes normas o leyes de los estados. El orden jurídico reconoció la coalición, la asociación profesional, la huelga, contrato colectivo, tiempo después de su existencia. Es decir, que esas instituciones en un principio eran instituciones de hecho. Cuando el Estado perdió fuerza, ya no pudo hacerle frente a esos movimientos de trabajadores y no logró destruirlos, entonces no le quedó más que reconocerlos, darles existencia legal. El derecho de asociación profesional o el derecho de sindicalización también tiene su propia historia, que es posterior a su reconocimiento, al reconocimiento del derecho de coalición. Por eso les decía que la coalición es la base o el fundamento del derecho colectivo del trabajo. A partir de la reunión de los trabajadores en defensa de sus intereses, a través de la coalición, surgen las demás instituciones del derecho colectivo del trabajo. La asociación profesional siguió el mismo camino que la huelga, como una asociación de hecho, tolerada por el Estado, pero sin ser reconocida legalmente, llegando el Estado a extremos de impedir su constitución y perseguir a los líderes obreros. Libertad de sindicalización, sus antecedentes, o libertad, derecho de profesionalización. Este no constituía un derecho en sus inicios. No gozaban los sindicatos de personalidad jurídica. No era obligatorio que los patronos negociaran con los trabajadores instrumentos de normación colectiva, porque no estaban reconocidas los sindicatos como instituciones de derecho, eran instituciones de hecho. Por lo tanto, no gozaban de personalidad jurídica y por lo tanto no se podía obligar a los patronos para negociar con los trabajadores. En Inglaterra, a pesar del reconocimiento del derecho de coalición en 1824, la huelga y la asociación profesional funcionaron como cuestiones de hecho, pues el ordenamiento jurídico por parte del Estado se negaba a reconocerlos. Otras instituciones del derecho colectivo del trabajo, como lo son el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo, Convenio Colectivo y la Sentencia Colectiva, en términos generales fueron instituciones lícitas. Es decir, que no fueron tipificados como delitos desde su nacimiento. Por el contrario, se beneficiaron con la lucha de la coalición, la lucha o el proceso que sufrió la coalición y la huelga, la asociación profesional, para que ya estas otras instituciones nacieran a la vida jurídica como instituciones lícitas. Sin embargo, su valor y su efectividad estuvo sujeto a cambios históricos del derecho de huelga y derecho de asociación profesional. Es decir, que esas instituciones, hasta que se reconocieron legalmente la huelga y la asociación profesional, se pudo dar paso al surgimiento con plena validez y con carácter obligatorio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Contrato Colectivo, Convenio Colectivo y Sentencia Colectiva. Siguiendo con los antecedentes, derecho colectivo del trabajo. En 1917, México reconoció la obligatoriedad de los patronos de negociar pactos colectivos de condiciones de trabajo y contratos colectivos de trabajo con los grupos de trabajadores. Guatemala siguió el camino de México,
respecto a la negociación colectiva en su Constitución de 1945. Y por primera vez Guatemala desarrolló en una legislación ordinaria estas instituciones del derecho colectivo de trabajo en el primer Código de Trabajo del 1 de mayo de 1947, contenido en el decreto 330. Si vamos viendo los antecedentes del derecho colectivo, en Latinoamérica, México ha sido el pionero en ese tema y Guatemala ha seguido sus pasos. Ha sido el segundo país en tomar la iniciativa en esos temas. Resumiendo todo lo anteriormente expuesto respecto a la historia del derecho colectivo de trabajo, se dieron en su nacimiento 4 etapas principales, 4 etapas a través de las cuales se ha desarrollado a través de la historia el derecho colectivo de trabajo. La primera etapa, etapa de represión. Segunda, etapa de tolerancia. Tercera, etapa de legalización. Y la cuarta etapa, etapa de constitucionalización, que es la etapa que estamos actualmente en Guatemala. Ya pasamos la etapa de la represión, de la tolerancia, estamos en la etapa de legalización y llegó a su máximo apogeo el tema del derecho colectivo de trabajo en Guatemala a través de la etapa de constitucionalización. Vamos a analizar esas etapas. En la etapa de represión se proscribió, se persiguió, se calificó como delito todo intento de los trabajadores de presionar en el mercado laboral. Se calificó como delito de sedición, conspiración y otras figuras delictivas. Todo aquel intento por parte de los trabajadores de obtener mejores condiciones laborales. Todo intento de huelga y de organización por parte de los trabajadores. Se dio la persecución de líderes obreros. Se trató de sofocar esos movimientos de trabajadores por parte del Estado. Esa es la etapa de represión. Persecución, represión, castigo de los movimientos de los obreros, de los trabajadores, para obtener mejoras en el trabajo. Segunda etapa, etapa de tolerancia. Ya en la etapa de tolerancia se dio un cambio de la orientación por parte del Estado. Ya no se perseguía los movimientos obreros para buscar mejoras, sino que se toleraba. Sin embargo, el Estado no protegía a los trabajadores, a los grupos de trabajadores, ni creaba leyes que los regulasen. En esa etapa de tolerancia se empezó a aceptar el derecho de libre asociación, que también les correspondía a los trabajadores asociarse, de igual manera que a cualquier particular. Si los particulares tenían el derecho de asociarse, pues también los trabajadores tenían el derecho de asociarse para buscar beneficio a los grupos de trabajadores. En esa etapa de la tolerancia se caracterizó porque no se les tomaba en cuenta a los grupos de trabajadores. Se les ignoraba, salvo cuando con sus actos los trabajadores organizados afectaban el orden público. En ese caso sí intervenía el Estado. Se caracterizaba, les decía, etapa de tolerancia porque el Estado les ignoraba a los grupos de trabajadores organizados. Y el Estado se imponía cuando se afectaba el orden público. Siguiente etapa, etapa de legalización. A principios del siglo XX surgió el concepto de derechos sociales y comenzaron los gobiernos a reconocer la fuerza, el auge, el apogeo del movimiento colectivo laboral. Esos movimientos colectivos laborales que anteriormente fueron perseguidos en la etapa de represión, que en la etapa de tolerancia fueron marginados e ignorados,
pasaron a una siguiente etapa, que es la etapa de reconocimiento por la ley, la etapa de legalización. Ese reconocimiento se dio a nivel ordinario, es decir, en la etapa de legalización se reconocieron los derechos colectivos laborales en leyes de carácter ordinaria. ¿Qué fue lo que motivó la etapa de legalización? Posiblemente se debió a la imposibilidad por parte del Estado de oponerse al movimiento colectivo laboral. El Estado fue insuficiente, ya no tuvo la capacidad de oponerse al número de los trabajadores. Aquí en esta etapa ganaron su primera batalla los grupos colectivos de trabajadores. Opusieron la fuerza del número. También se pudo deber al interés político por parte de los estados de aprovechar ese movimiento. Actualmente también se da ese caso, ¿verdad? Que quienes tienen intereses políticos se asocian o buscan el apoyo de grupos colectivos de trabajadores, especialmente de trabajadores sindicalizados, para obtener el voto o el favor en elecciones. Otra de las causas de la legalización fueron presiones sociales a finales del siglo XIX. Esas fueron las condiciones que generaron la etapa de legalización, el reconocimiento del movimiento colectivo laboral a nivel ordinario. La otra etapa de constitucionalización, es la etapa que estamos actualmente. Esta etapa comprende el reconocimiento de los derechos laborales a su más alta expresión. Es decir, los derechos laborales fueron reconocidos por la cúspide del ordenamiento jurídico, la Constitución. La consagración constitucional de derechos laborales se dio a nivel individual y colectivo. Ya en la etapa de constitucionalización, se reconocen en la Constitución derechos laborales de carácter individual, derechos laborales de carácter colectivo. México sigue siendo pionero en este tema, el derecho laboral. Fue la Constitución Mexicana de Querétaro en 1917, la primera constitución a nivel Latinoamérica que consagró derechos individuales y colectivos en materia laboral. Respecto a la constitucionalización, etapa de constitucionalización en Guatemala, artículo 104 de la Constitución, podemos encontrar el tema de derechos colectivos laborales. Artículo 104 se regula el derecho de huelga y paro, que son dos instituciones del derecho colectivo del trabajo. Se reconoce el derecho de huelga y podrá ser ejercido de conformidad con la ley después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Ya en la Constitución se reconoce uno de esos derechos, el derecho colectivo de trabajo, una de las instituciones. Artículo 106 de la Constitución. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva. Acá ya se reconoce la contratación colectiva también como a nivel constitucional. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, otra de las instituciones del derecho colectivo del trabajo. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo, institución del derecho colectivo del trabajo, contrato individual o en un convenio o en otro documento. Convenio colectivo de condiciones de trabajo, otro documento, pacto colectivo de condiciones de trabajo, que son instituciones del derecho colectivo de trabajo. También este artículo hace referencia a los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Aquí sería otra institución del derecho colectivo del trabajo reconocida en la Constitución, los reglamentos interiores de trabajo.
nos damos cuenta, ya en nuestra Constitución se reconocen derechos colectivos del trabajo y derechos individuales del trabajo. También en la Constitución se reconoce el derecho de coalición en el artículo 33. La coalición es otra de las instituciones del derecho colectivo del trabajo. Este artículo indica, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El derecho de reunión, en este caso, la materia que nos compete, derecho de reunión para defensa de intereses comunes de los grupos de trabajadores. El artículo 34 de la Constitución hace referencia al derecho de asociación. Al hablar de asociación, pues podemos entender también el derecho de las personas de asociarse en grupos de trabajadores, la asociación profesional o sindicalización. Se reconoce el derecho de libre asociación, según el artículo 34 de la Constitución. Entonces, en esos artículos anteriormente citados, nos damos cuenta de que ya está regulado, ya estamos en la etapa de constitucionalización del derecho colectivo de trabajo en Guatemala. Continuamos. Importancia del estudio del derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué es importante que se estudie el derecho colectivo del trabajo? Es importante porque el derecho individual del trabajo es resultado de las necesidades y exigencias de los trabajadores que se organizaron temporal e informalmente para demandar la atención de sus necesidades. El derecho individual de trabajo se enriquece constantemente a través del derecho colectivo del trabajo. Resumiendo, es importante que se estudie el derecho colectivo de trabajo porque el derecho individual del trabajo nace de la organización de los requerimientos, de las exigencias de los trabajadores organizados colectivamente. Derecho individual de trabajo nace del derecho colectivo del trabajo. Y el derecho colectivo del trabajo enriquece y nutre constantemente el derecho individual del trabajo. Además, el derecho colectivo del trabajo es un medio para la realización del derecho del trabajo. Tiene como finalidad mejorar presente y en el futuro las condiciones de los trabajadores. Para alcanzar este objetivo, el derecho colectivo del trabajo influye en la sociedad y en el Estado. A través de las reclamaciones colectivas de los trabajadores, se establecen normas legales para el debido desarrollo de relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Reconoce la negociación colectiva, el derecho de huelga como elementos esenciales para mejorar las condiciones de trabajo. Por eso se puede afirmar que el derecho colectivo es constructor de los derechos del mundo del trabajo. Es constructor el derecho colectivo del derecho individual del trabajo. Goza de autonomía sindical, autonomía colectiva y de autotutela. Procura solucionar pacíficamente los conflictos de intereses colectivos y, por lo tanto, a través de él se logra un estado de paz laboral y social. ¿Qué es el derecho colectivo del trabajo? Definición. Existen normas que rigen relaciones entre un trabajador y un empleador de manera individual. Y sobre este se elabora la doctrina de contrato de trabajo. A esto se hace referencia el derecho individual de trabajo. Paralelamente al derecho individual de trabajo, existen normas que se refieren a relaciones que vinculan a un empleador o un grupo de empleadores sindicalizados con los grupos de trabajadores o sindicatos de trabajadores. A esto se le llama derecho colectivo del trabajo. Diferencia entre derecho individual y derecho colectivo es el número de participantes. En el derecho individual de trabajo, relaciones entre un trabajador. Y derecho colectivo se dan relaciones entre grupos de trabajadores,
ya sea sindicalizados o no, con un empleador o un grupo de empleadores sindicalizados, no sindicalizados. Derecho colectivo del trabajo es la parte del derecho de trabajo que se encarga del estudio de las organizaciones sindicales, negociación colectiva, convención colectiva, conflictos colectivos y el ejercicio del derecho de huelga, entre otras instituciones que son objeto de estudio. Derecho colectivo del trabajo regula relaciones entre patronos y trabajadores, no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes a todos ellos o a grupos profesionales. Condiciones para que se tome en cuenta o se configure una materia regulada por el derecho colectivo. Tiene que haber un elemento cuantitativo y un elemento cualitativo. Elemento cuantitativo se refiere a pluralidad de trabajadores. Ese es requisito esencial. Elemento cualitativo se refiere a un interés colectivo de los trabajadores como gremio o como grupo dentro de un gremio de trabajadores. Características del derecho colectivo del trabajo. Es dinámico, hay capacidad de integración social, carácter profesional, carácter tuitivo, carácter de especialidad. El derecho de trabajo, colectivo del trabajo, es un derecho dinámico. ¿Por qué? Porque está en constante y en permanente transformación y evolución. Hay movilidad dentro de las normas del derecho colectivo de trabajo como resultado de situaciones externas al derecho que lo determinen o lo condicionan. Situaciones externas como aspectos de carácter social, económico o cultural. Es dinámico porque se transforma, se modifica, evoluciona constantemente, no se queda estático. Capacidad de integración social. Esta integración social se refleja en principios propios del derecho laboral, principio protector, irrenunciabilidad de derechos, condición de orden público, limitación de autonomía de la voluntad de las partes en la contratación. Carácter profesional. La profesionalidad de la norma o carácter profesional se deriva del objeto del estudio del derecho laboral, que no es otro que el ser humano a partir del hecho del trabajo. Este carácter profesional se ve complementado con el carácter tuitivo del derecho laboral y derecho colectivo del trabajo. Especialidad. La especialidad del derecho colectivo del trabajo se ve manifestada en la primacía de la norma laboral sobre otras normas, que siendo de igual naturaleza privada, son desplazadas por el derecho colectivo del trabajo, por razón de la materia general que regula. Esta especialidad se ve reflejada principalmente en el tema de interpretación de las leyes, donde las leyes laborales tienen carácter especial, desplazan a otras leyes en otros temas. Carácter tuitivo. Se refiere a la protección que el Estado ejerce sobre la parte más débil de la relación laboral. Todos sabemos que la parte más débil en una relación laboral son los trabajadores. Por lo tanto, el Estado le da mayor protección o tutela a los trabajadores. Esto porque el Estado reconoce que hay una disparidad, un desequilibrio en la relación laboral. Por este motivo, el Estado tiende a proteger con mayor fuerza al trabajador. Eso con el objetivo de poder balancear la interrelación que se da entre la fuerza de trabajo y el aspecto económico relacionado con el patrón. Algunos principios del derecho laboral.
aparte de los principios que ya ustedes estudiaron en Derecho Laboral 1. La idea del trabajo como un derecho y deber social, la idea de libertad y el derecho del trabajo, principio de igualdad, la idea de una existencia decorosa, la idea de la dignidad humana. Estos son algunos de los principios del derecho laboral aplicables también al derecho colectivo del trabajo. La idea del trabajo como un derecho y un deber social. El derecho colectivo del trabajo tiene como objetivo lograr condiciones justas y humanas para toda la población. Este principio lo podemos encontrar en el artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica: el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. Ahí está la idea del trabajo como un derecho y como un deber social. La sociedad tiene derecho a esperar de sus miembros un trabajo útil y honesto. Por un lado, es un deber del ser humano prestar sus servicios de manera eficiente. Y por el otro lado, es obligación de la sociedad crear las condiciones sociales de vida que permitan a los trabajadores el desarrollo de sus actividades. Principio de la idea de libertad y el derecho del trabajo. Según esto, a ninguna persona puede impedírsele que se dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo que le acomode. Hay libertad para elegir el trabajo que a cada persona le plazca, aquel trabajo que esté de acuerdo con sus aptitudes, su capacidad, sus gustos y aspiraciones. Este principio lo encontramos en el artículo 102, literal A de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual indica: son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación de trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. A. Derecho a la libre elección del trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Encontramos acá la idea de libertad y el derecho del trabajo. Pueden elegir el trabajo que ustedes gusten. De lo contrario, estaríamos ante un caso de esclavitud, ¿verdad? Si nos obligaran a trabajar en algo que nosotros no deseamos. Principio de igualdad. No podrá hacerse distinción alguna entre los trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Igual acá tendría que entrar principio de igualdad por motivos de salud también, ¿verdad? La libertad y la igualdad son principios que están íntimamente ligados. La igualdad sin libertad no puede existir y la libertad no puede florecer donde falta la igualdad. Hay codependencia entre la libertad y la igualdad. La igualdad lo podemos encontrar en el artículo 4 y 102 de la Constitución, literal C. Veamos qué indica el artículo 4 de la Constitución. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualesquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Artículo 102C de la Constitución. Para igualdad de salario, para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Además, principio de igualdad lo pueden encontrar en el Código de Trabajo, ¿verdad? Siguiente principio, la idea de la dignidad humana. La dignidad humana consiste en los atributos que corresponden al hombre por el solo hecho de serlo, por el hecho de ser humano. En el ámbito laboral, tiene derecho a que el patrono lo trate con consideración por el simple hecho de su condición de ser humano, por ser una persona. Debe ser tratada con dignidad. Artículo 4 de la Constitución. Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.
No se le puede menospreciar al trabajador por el simple hecho de ser trabajador, por tener necesidad de trabajar. Al contrario, se le tiene que dignificar como ser humano. La idea de una existencia decorosa pretende que el trabajador esté en condiciones de satisfacer todas sus necesidades materiales y de su familia, proveer educación a sus hijos, lograr que tanto él como su familia puedan desarrollar sus facultades físicas, intelectuales y espirituales. A través del trabajo se pretende que el trabajador obtenga lo necesario o lo indispensable para que tenga una existencia decorosa él y su familia. Artículo 102, literal A. Derecho a libre elección del trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. La idea de una existencia decorosa. Ya para finalizar la conferencia del día de hoy, preguntas de estudio correspondientes a la semana 1, curso de Derecho Laboral 2. Pregunta 1. Es la parte del derecho del trabajo que se encarga del estudio de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, la convención colectiva, los conflictos colectivos y el ejercicio del derecho de huelga. Pregunta 2. Instituciones del derecho colectivo del trabajo que nacieron al mundo del derecho estatal como delitos. Pregunta 3. Indique la importancia del estudio del derecho colectivo del trabajo. Pregunta 4. Es la base general del derecho colectivo del trabajo. Pregunta 5. Circunstancias que generaron la coalición de trabajadores para oponer la fuerza del número al poder económico del empleador. Las respuestas a estas preguntas ustedes las van a encontrar en el video 15 minutos y en la conferencia correspondiente a la semana 1. Con esto terminamos la conferencia del día de hoy. Espero hayan comprendido los temas objeto de estudio y se hayan alcanzado los objetivos de la conferencia del día de hoy. Les repito, durante el semestre estaremos utilizando Código de Trabajo, Ley del Organismo Judicial, principalmente, su Constitución Política de la República de Guatemala, algunos convenios de la OIT y reglamentos y acuerdos ministeriales que más adelante les detallaré con anticipación a que vayan a ser utilizados. Pero por el momento sí es necesario que tengan su Código de Trabajo, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Organismo Judicial. Agradezco la atención prestada a la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Bendiciones a todos y hasta la próxima semana.